¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Fruit Chicken y en este video quiero platicarles sobre una serie que al principio yo no estaba tan convencido, costó trabajo que me gustara, que me envolviera el cócoro con interés, con pasión, etcétera, pero que en este momento estoy sumamente comprometido con ella, la veo y la espero cada semana y la verdad es que me tiene muy sorprendido. Estoy hablando de Kumo desu ga nani ka o bien So I'm a Spider, So What. No se vayan que este video se pone bueno. Bueno, si ustedes me han seguido durante algún tiempo en estos videos o en los podcasts o en Twitter, etcétera, sabrán que en realidad yo no soy muy aficionado al género Isekai, que es uno de los más socorridos, digamos, en estos últimos años. Sí tengo mis favoritas, hay que decirlo. Sí hay algunas que me gustan y me han gustado mucho, como That Time I Got Reincarnated as a Slime, como Konosuba, como Re:Zero, en fin, hay varias que de alguna manera sí se han ido ganando mi interés y las he seguido con mucha pasión. Pero la verdad es que hay muchas otras que no salen del cliché, digamos, en el que un sujeto, casi siempre un vato, es transportado a otro mundo sin ninguna razón aparente y en ese otro mundo es súper poderoso y ese ser súper poderoso no se convierte en nada interesante, sino simplemente en un imán de chicas, en una cosa como que se resuelve casi siempre por maneras mágicas que no proponen realmente nada. Es decir, se vuelve en una fantasía bastante simplona en la que un perdedor en este mundo es trasladado a otro mundo y en ese lugar es un chingón. Lo puede todo, lo sabe hacer todo y todo le sale más o menos bien dentro de lo que cabe. Y la verdad es que ese tipo de series me aburren. ¿Por qué? Porque yo pienso que un género como el Isekai, que significa básicamente un mundo paralelo, ir a otro mundo paralelo, tendría que tener algunos de estos elementos importantes. Es decir, si una persona normal como yo, como ustedes o como cualquier otra persona es transportada a un mundo de fantasía, de ciencia ficción o de lo que sea, lo más probable es que en principio sea complicado adaptarse a ese mundo, ¿no? Lo más probable es que aún teniendo algún tipo de superpoder sea ciertamente un poquito difícil hacerse de una vida en un nuevo lugar, por supuesto, ¿no? Donde uno no conoce a nadie, donde uno no conoce las reglas, donde uno no sabe de ninguna manera cómo funcionan las cosas, pues, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, series como las que cité, exceptuando a Konosuba, que es más bien como una parodia, pero series como las que cité han sabido más o menos manejar, ¿no? Personajes que de plano no saben qué están haciendo en ese lugar, no saben para qué los invitaron, no tienen la más remota idea y el proceso en el que se van informando, en el que se van empapando de cómo funciona ese mundo es muy interesante. Y aquí pasa algo muy peculiar también. En el caso de Kumo desu ga nani ka o So I'm a Spider, So What, nuestra protagonista no es transportada ella sola a este nuevo mundo de fantasía, sino que toda su clase, con la profesora incluida, son transportados a este mundo y reencarnan en situaciones muy distintas entre sí y a veces completamente adversas, es decir, en bandos distintos de una misma realidad que está en conflicto. Así que no solo tendrán que adaptarse a ese mundo, sino que también tendrán que entrar en conflicto entre ellos y ese es un punto importante sobre el cual vale la pena platicar un poquito. Pero quiero detenerme antes en algo más. Su protagonista. De la protagonista al principio en realidad no sabemos gran cosa. Es una más de las chicas que forman parte de esta clase. Da la impresión de que no era la más popular ni la más cercana al resto de sus compañeros. Y ella reencarna en este nuevo mundo como una araña, que de ahí el título de la serie. Y bueno, pues ella parece que es bastante aficionada a videojuegos y cosas así, de tal manera que el asunto de reencarnar en un mundo de fantasía no parece en principio sorprenderle tanto. El problema es que la criatura en la que le toca reencarnar pues es algo que se sale por completo de lo que ella esperaba. Por supuesto, a ella le hubiera gustado, sin duda, ser una heroína o una elfa o alguna de estas cosas que en casi todas las fantasías, en cierto modo funciona también como una parodia. Casi todas estas fantasías se traducen simplemente
simplemente en que pasas de ser el apestado social a ser protagonista principal de esta historia, dotado de belleza, talento, etc. No es el caso de esta chica en primer lugar, que como les digo, reencarna en una araña y además reencarna en lo más profundo de un laberinto donde no tiene ningún otro contacto con humanos, ni siquiera sabe si existen. Y bueno, pues su primera intención, su primera impresión es sobrevivir. Así que durante un buen rato de la serie, durante varios de los primeros capítulos, que les confieso a mí me costó un poco de trabajo seguir, nuestra protagonista simplemente intenta sobrevivir y en ese proceso va ganando niveles, va ganando habilidades, va evolucionando como suele pasar en este tipo de mundos y a final de cuentas ella parece empezar a acostumbrarse a esta nueva vida con esta nueva dinámica y ya es muy divertida además, o sea, constantemente la serie se construye mucho en torno a lo que pasa con esta araña sin nombre, a quien decimos casi siempre como forma de cariño Kumoko, y bueno, pues se dedica simplemente a construir la historia alrededor de ella con diálogos que en realidad más bien son monólogos más que diálogos, con monólogos realizados a cabalidad por la seiyū Aoi Yuki, una de mis grandes favoritas, tengo que decírselo siempre, que ha hecho un extraordinario trabajo haciendo su personaje con una personalidad sumamente atractiva. Es divertida escucharla hablar consigo misma, escucharla cavilar sobre sus opciones, escucharla de alguna manera enfrentarse a un mundo que le es hostil y en el que ella por supuesto quiere destacar de alguna manera, sobresalir, etcétera, pues, ¿no? Pero para completar este cuento, que no se quede simplemente en una pobre araña tratando de sobrevivir en un laberinto completamente repleto de monstruos, hay una historia que se nos está contando en paralelo y es la historia de varios de sus compañeros de clases que, como les decía, fueron invocados, al igual que ella, a este otro mundo. Varios de ellos fueron invocados de hecho como personas, como seres humanos. A un chico le tocó de hecho reencarnar como una chica, a una chica le tocó reencarnar como un dragón, pero viviendo dentro del mundo de los humanos, y a uno de ellos en particular le tocó reencarnar en una situación que podría considerarse relativamente privilegiada. Es uno de los príncipes de un reino humano y muy próximamente se convertirá en el héroe, en el que sería normalmente el protagonista de cualquier otra historia. Pero eso no es todo. Algunos de esos otros compañeros también reencarnaron, al menos lo vamos sabiendo a partir de las pequeñas revelaciones que se nos van dando, y no todos reencarnaron como humanos, obviamente, no todos reencarnaron en este mundo, en esta zona, digamos, donde los humanos reinan y viven y conviven, etcétera, sino que otros reencarnaron en el bando del rey demonio, que también es una cosa muy constante en estas historias. De tal manera que, como les decía al principio, conforme se nos van contando las historias en paralelo, por un lado de la araña creciendo y por el otro el de sus compañeros enfrentando distintos conflictos, va armándose un misterio muy interesante que nos hace las preguntas fundamentales. ¿Por qué llevaron a todos estos chicos a este mundo? Y en responder esa pregunta es en lo que andamos en realidad. O sea, la serie se ha dedicado, en ese sentido es muy interesante porque es como una serie de misterio, de cierta manera, de misterio mezclado con fantasía, en la que nuestro propósito como espectadores se entiende que es entender de alguna manera ¿cuál es la razón por la que todos estos chicos fueron llevados a ese lugar en primera instancia, pues, ¿no? Y algo que me parece notable del lado que no es la araña, sino todos los demás, es que varios de ellos, de alguna manera, al transportarse a este nuevo mundo y estar sujetos a reglas completamente distintas, pareciera que tienen entonces la libertad de expresar aspectos de sus personalidades que en un mundo constreñido como el de una preparatoria normal en Japón no podrían haberse expresado de la misma forma. De tal manera que entre ellos se producen conflictos que pueden ser muy interesantes, que tienen ciertos matices políticos, históricos, etcétera, que son bastante notables y que de alguna manera los ponen en conflicto. A final de cuentas, estamos ante una historia que podría considerarse como una guerra fratricida, es decir, entre pares, entre semejantes, entre personas que podrían haber sido amigas en otras instancias y que de alguna manera están en conflicto porque el mundo al que pertenecen ahora los pone en conflicto. Y aquí es donde el vínculo que hemos visto hasta este momento muy tímidamente todavía entre la relación que tiene la araña, que ha crecido completamente ajena a todos ellos, contra todos los demás,
con quienes podría ser que establezcan en algún punto algún tipo de alianza, algún tipo de relación. Todavía no llegamos a ninguno de esos momentos. La verdad es que hace esta serie muy muy sabrosa. Además está contada de una manera muy peculiar que en muchas series es muy complicado de lograr, y es que no es necesariamente lineal. Los eventos que estamos viendo de manera paralela no necesariamente están ocurriendo de manera paralela en el tiempo. Sin embargo, consigue hacer que la historia tenga sentido a pesar de estar contada de esta forma asincrónica, lo cual es muy muy interesante y da cuenta de que quien está detrás tanto de la adaptación animada como de la novela ligera en la que se basa esta historia sabe muy bien qué es lo que quiere contar y a dónde nos quiere llevar. Así que si no le han dado ninguna oportunidad todavía a esta serie, como Desga Nanika, la pueden encontrar en Crunchyroll, es una maravilla. Sí, reconozco que merece que se le tenga algo de paciencia, no arranca rápidamente y uno necesita de alguna manera irse acostumbrando a su forma de narrar las cosas, pero vale completamente la pena el esfuerzo. Así que yo lo recomiendo mucho, vean So I'm a Spider, So What ahí en Crunchyroll, y pues si ustedes la están viendo ya, si les ha gustado, si algo les ha parecido interesante, platíquenme en los comentarios. Yo soy Fried Chicken y los dejo para que disfruten de muchas series de anime y nos vemos en un siguiente Tadaima.